Buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta de Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de cálculo diferencial y el día de hoy abordaremos el tema de la resolución de límites. Denme un segundo. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber o tener en cuenta es que existen diferentes tipos de límites. Vamos a hablar de los límites determinados, los límites indeterminados y los límites cuando x tienda a infinito. Dependiendo del tipo de límite que estemos abordando, es la forma en la cual lo vamos a solucionar. Entonces, lo más importante es aprender a diferenciarlos. Veamos, por ejemplo, los límites determinados. Aquí tenemos el límite de la función f de x, que es 2x más 2 todo entre x cuando x tiende a 2. ¿Cómo puedo identificar un límite determinado? Porque son los más fáciles de resolver. Y se resuelven tan solo sustituyendo el valor de x, dándole a la función el valor de 2. Veamos. Y entonces, en este caso, déjenme cambiar el color. Ya está. Diríamos que f de 2 es igual a 2 por 2 más 2, todo entre 2. 2 por 2, 4. 4 más 2, 6. Y todo esto entre 2. 6 entre 2, 3. Entonces, el límite de esta función es 3. Es muy fácil de resolver, nos da un valor, un número real, y entonces podemos saber que el límite de esta función es 3. Y este sería un límite determinado. Generalmente tratamos de resolver todos los límites sustituyendo, pero nos vamos a encontrar casos, que es el de los límites indeterminados, en los cuales al sustituir no vamos a obtener la respuesta deseada. Vean qué pasa acá. Si sustituimos por 2, nos quedaría 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 10, todo entre 2 menos 2. Ahora nos queda 4 más 6 menos 10 entre 0. Y si vemos arriba, también la división entre 0 no está determinada, recuérdenlo, por eso es un límite indeterminado. Pero además, si vemos, 4 más 6 nos da 10 y 10 menos 10 también nos da 0. Estos límites los vamos a reconocer porque nos queda 0 entre 0. Y también los vamos a reconocer porque si ustedes se fijan bien, esto, aquí podemos darnos cuenta de que hay algo factorizable. Y en el numerador tenemos una expresión algebraica que es factorizable. Aquí tendrán que recordar cómo factorizar expresiones algebraicas. En este caso, vemos que el primer elemento es un trinomio y el primer elemento tiene raíz cuadrada, que es x. El último elemento no tiene una raíz cuadrada exacta. Y entonces vemos que no es un trinomio cuadrado perfecto, pero sí sabemos que tiene forma de factorizarse. Sería la factorización del trinomio x cuadrada más bx más c. Y entonces aquí construyo dos paréntesis y generalmente aquí la clave la van a tener en su propio denominador. Seguramente uno de los factores es x menos 2. Para obtener el primero, pues sabemos que es la raíz del primero. ¿Por qué? Porque tiene que ser x por x, x cuadrada. Y ahora necesitamos dos números que sumados me den 3, pero multiplicados me den menos 10. Y en este caso sería 5 más 5 y menos 2. Más 5 menos 2 me da 3. Y más 5 por menos 2 me da menos 10. Si ustedes multiplican estos dos factores, obtendremos este trinomio. Y ahora esto se está dividiendo entre x menos 2. ¿Qué va a pasar? Que x menos 2 va a eliminar a x menos 2 y entonces quiere decir que esta función reducida en verdad
simplemente es x más 5, es una función lineal, no es una función racional, que es lo que aparentaba esta expresión. Pero al reducirnos, nos damos cuenta que no es una función racional, sino que es una función lineal. Y la función es simplemente x más 5, y ahora sí, ya es una función, ya puedo hacerlo como un límite determinado, y únicamente vamos a sustituir por 2. Y entonces, f de 2 sería igual a 2 más 5. Es decir, el límite es 7. ¿Cómo podemos comprobar esto? Déjenme quitar. Vamos a quitar todo esto. Vamos a ir comprobando desde el primero. Vean este. Esta expresión nosotros la podemos llevar a GeoGebra y entonces podemos decirle que f de x es igual, la primera que resolvimos era 2x más 2 entre x. Voy a abrir paréntesis, 2x más 2, cierro paréntesis, pongo el signo de división y vean, me lo transforma ya en forma de una fracción entre x. Aquí tenemos, esta sí es una función racional. Y si yo le digo que quiero conocer el límite de la función, recuerden que ya lo hemos visto en el video anterior, la función es f porque es la única que hemos escrito, cuando x tiende a 2. Nos da que el límite es 3. Muy bien. Que ya lo habíamos calculado. Ahora con la otra que nos dice x cuadrada más 3x menos 10, vamos a modificar acá. Sería x al cuadrado más 3x menos 10. Y abajo, si no mal recuerdo, es x menos 2. Vean que incluso cuando grafica la función, ya la grafica como una función lineal, porque GeoGebra reconoce que esto no es una función racional, simplemente no está simplificada, la simplifica y lo que en verdad está haciendo es x más 5, ¿sí? Y el límite de la función cuando x tiende a 2 es 7. Ya nos lo resolvió. Y vean qué potente es GeoGebra. Pueden usar GeoGebra también para determinar que lo que están haciendo es correcto. No les está dando los pasos, pero ustedes podrían, gracias a esto, saber que hay algún error o que no es el límite correcto y entonces sí realizarlo de forma correcta o revisar lo que están haciendo. Sigamos. Ese es un límite, entonces esos son los límites determinados y los límites indeterminados. Pero ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? En este caso, o en estos casos, vamos a tener tres casos. El caso 1, véanlo, lo van a reconocer porque tanto en el numerador como en el denominador, el mayor exponente es el mismo. Aquí el exponente es 3, vamos a llamarle a este exponente m, y aquí el exponente más alto también es 3. Podemos decir que m es igual que n. Entonces, vean, el exponente del denominador o el mayor exponente del denominador que lo estamos representando con m es igual al mayor exponente del denominador que lo estamos representando con n. Decimos que m es igual a n. ¿Qué va a pasar en estos casos? Si lo analizamos o tratamos de resolverlo de la forma tradicional, lo que tendríamos que hacer, como es infinito, si yo quiero sustituir por infinito, pues estoy diciendo 2 por el infinito al cubo, menos 3 por el infinito al cuadrado, más 4, todo entre 4 por el infinito al cubo, más 3 por el infinito, menos 6. Como son infinitos, no podemos trabajar con estos números. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos eliminar a los infinitos. Para hacer esto, lo que se hace es dividir entre el mayor exponente tanto el numerador como el denominador. Recuerden que siempre que dividamos entre lo mismo a todo, no estamos alterando a nuestras funciones. Y entonces, en la parte de arriba nos quedaría 2x al cubo entre x al cubo menos 3x al cuadrado entre x al cubo más 4 entre x al cubo. Todo esto entre 4x al cubo entre x al cubo
Denme un segundo. Aquí falla un poquito la forma de escribir y se puede ver extraño. Más 3 por x entre x al cubo menos 6 entre x al cubo. Muy bien, ¿qué va a pasar? Aquí x al cubo se va a eliminar. ¿Sí? Aquí x cuadrada se va a eliminar, pero nos va a quedar 3 entre x, porque se va 2 menos 3, nos queda 3 por x menos, a la menos 1 o 3 entre x. Entonces, si vemos esto, aquí nos va a quedar 2 menos 3 sobre x más 4 sobre x al cubo. Esto para el numerador. Para el denominador, que también se eliminó en el primer elemento x al cubo, nos queda 4 más 3 entre x al cuadrado menos 6 entre x al cubo. Y podríamos pensar, ¿de qué sirvió esto si todavía ahora en lugar de multiplicar por un número infinito, ahora estoy dividiendo entre un número infinito? Pues resulta que esto es muy valioso y muy útil. ¿Por qué? Imaginemos que un número o algo lo estamos dividiendo. Tenemos una torta y la estoy dividiendo entre dos personas. ¿Cuánto nos toca a cada uno? A cada uno nos toca la mitad de la torta o 0.5 torta. Ahora, si esa misma torta la divido entre 4 personas, a cada uno nos toca 0.25 de la torta o un cuarto de la torta. Vean que ¿qué pasa mientras divido un número entre un número cada vez más grande? Ahora, esa misma torta la voy a compartir entre 10 personas. A cada uno nos va a tocar un cachito de la torta, un décimo de la torta. Pero ¿qué pasa si ahora esa misma torta la divido entre 1000 personas? ¿Cuánto nos va a tocar de la torta? Muchos dirían, nos va a tocar 0 o una migaja o algo extremadamente pequeño. Y si esto aún lo aumento más y lo divido entre 10 millones de personas, pues en teoría no nos va a tocar nada. En teoría, mientras dividimos un número entre un número cada vez más grande, el número tiende a 0. Entonces, si yo divido un número entre el infinito, se dice que ese número se vuelve 0. Todo esto, como está dividido entre el infinito, porque x tiende a infinito, lo tendríamos que sustituir por infinito, todo esto tiende a 0, se vuelve 0. Por lo tanto, nos queda únicamente el 2 y el 4. La respuesta del límite sería 2 entre 4, son 2 cuartos, simplificada la fracción 1 medio, o incluso si lo queremos como decimal, 0.5. Y hemos resuelto el límite. Entonces, cuando el límite, el primer caso, el mayor exponente del denominador y el mayor exponente del numerador tienen el mismo grado, en este caso ambos serán al cubo, se dice que la respuesta del límite son sus coeficientes, los coeficientes que acompañan al mayor exponente, en este caso 2 y 4. Por eso aquí decimos que el límite es a sobre b. Este es el primer caso. Segundo caso, vean que ahora el mayor exponente del numerador es 1 y el mayor exponente del denominador es 2. Recuerden que habíamos nombrado como m al mayor exponente del numerador, que en este caso es 1, y como n al mayor exponente del denominador, que en este caso es 2. Aquí podríamos decir que m es menor que n. ¿Qué va a ocurrir cuando m es menor que n? En esos casos, el límite será 0. Si lo tratamos de entender, recuerden que como tiende a infinito, tendríamos que dividir todo esto entre el mayor exponente y el mayor exponente es x al cuadrado. Entonces arriba nos quedaría 3x entre x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado. Esto ya lo dijimos, cuando dividimos un número entre un número extremadamente grande se vuelve 0. Entonces de una vez podemos decir eso se va a volver 0. Entre 5x al cuadrado entre x al cuadrado. Aquí sí se va a eliminar el x al cuadrado, más x entre x al cuadrado,
más 7 entre x al cuadrado. Aquí sabemos que también va a volverse 0. E incluso estos dos sabemos que se van a volver 0. ¿Por qué? Porque nos va a quedar 3 entre x y abajo nos quedaría 5 más 1 entre x. Esto tiende a 0, esto tiende a 0 y entonces nos queda 0 entre 5. Esto sí está determinado, la división de 0 entre 5, y sabemos que la respuesta es 0. Por lo tanto, el límite es 0. La regla aquí sería que cuando el mayor exponente del numerador es menor que el mayor exponente del denominador, el límite es 0. Y el último caso, pues va a ser lo contrario. Ahora, m, que es el mayor exponente del numerador, vale 4. Y n, que es el mayor exponente del denominador, vale 2. Aquí decimos que m es mayor que n. Cuando m sea mayor que n, el límite va a ser infinito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividamos, en este caso entre x a la 4, ¿qué va a pasar? Que esto se va a volver 0, esto también se va a volver 0, esto se va a volver 0, esto se va a volver 0, porque recuerden que un número dividido entre el infinito tiende a 0, este igual se va a volver 0, y el único que nos va a quedar es 2. Y entonces nos quedaría, porque aquí se eliminaría x a la 4, entre x a la 4 se eliminaría y nos queda 2 entre 0. Esto no está determinado, la división entre 0 no está determinado, pero recuerden que en verdad no estamos dividiendo entre 0, estamos dividiendo entre el infinito y por eso se dice que la respuesta es infinito. El límite en este caso sería infinito. Recuerden que cuando ustedes resuelvan este tipo de límites, hay que poner todo este tipo de operaciones para que demuestren que en verdad están resolviéndolos por su cuenta. Ahora, estos también los podríamos resolver en GeoGebra. Vamos a hacer únicamente uno. Vamos a GeoGebra. Voy a borrar los que tenemos acá. Y vamos a poner la primera función que vimos. F de x es igual, abro paréntesis, 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. Todo eso entre 4x al cubo más 3x menos 6. Vean, GeoGebra ya me hizo la gráfica y ahora quiero el límite de esta función, que sería f, cuando tiende a infinito. ¿Cómo escribo el infinito? Como en este momento no lo recuerdo, vean qué fácil es. Puedo irme a buscarlo a Word con introducir o insertar ecuación o insertar símbolo. Lo copio y lo pego en GeoGebra. Y me da que el límite es 0.5. Recuerden que nos había dado un medio, pues ya nos lo resolvió y ya nos dio el valor exacto. Muy bien, espero que esto sea de utilidad para todos ustedes cuando estén resolviendo los límites de las actividades que tenemos en plataforma. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima videocápsula.